Y pese a todo, ese hombre acosado que vaga por ahí perseguido por sus propios vasos, ese maldito, ese fratricida tuvo como pocos buenos principios. Que lo diga su madre, que tantas veces lo encontró sentado en el suelo húmedo del huerto, mirando un pequeño árbol recién plantado, a la espera de verlo crecer. Tenía 4 o 5 años y quería ver crecer los árboles. Entonces ella, por lo que se ve más fantasiosa aún que el hijo, le explicó que los árboles son muy tímidos, solo crecen cuando no los estamos mirando. Es que les da vergüenza, le dijo un día. Durante algunos instantes Caín permaneció callado, pensando, pero luego respondió, entonces no mires, madre, de mí no tienen vergüenza, están acostumbrados. Previendo lo que vendría después, la madre apartó la mirada e inmediatamente la voz del hijo sonó triunfal. Ahora mismo ha crecido, ya te había avisado que no miraras. Esa noche, cuando Adán volvió del trabajo, Eva riendo le contó lo que había pasado, y el marido respondió, ese muchacho va a llegar lejos. Tal vez hubiera llegado, sí, pero para eso el Señor no tendría que haberse cruzado en su camino. Pese a lo cual ya va demasiado lejos, aunque no en el sentido que el padre le había vaticinado. Arrastrando los pies de cansancio, avanzaba por un erial sin que le ofrecieran a la vista ni las ruinas de una choza ni señal de vida alguna. Una soledad desgarradora que el cielo cubierto aumentaba todavía más con la amenaza de una lluvia inminente. No tendría dónde guarecerse, a no ser debajo de un árbol de entre los pocos que de tarde en tarde, a medida que caminaba, iban asomando la copa por encima del horizonte próximo. Las ramas, por lo general escasamente pobladas de hojas, no garantizaban protección digna de ese nombre. Fue entonces, con el caer de las primeras gotas, cuando Caín se dio cuenta de que tenía la túnica sucia de sangre. Pensó que tal vez la mancha desaparecería con la lluvia, pero luego comprobó que no, que lo mejor sería disimularla con tierra. Nadie sería capaz de adivinar lo que se ocultaba debajo, sobre todo teniendo en cuenta que gente con túnicas sucias, llenas de lamparones, era algo que no faltaba por estos lugares. Comenzó a llover con fuerza. Poco tiempo después la túnica estaba empapada. El rastro de sangre no se veía ni el menor vestigio. Además siempre podía decir, si fuese preguntado, que se trataba de la sangre de un cordero. Sí, dijo Caín en voz alta, pero Abel no era ningún cordero, era mi hermano, y yo lo he matado. En ese momento no tuvo presente que le había dicho al Señor que ambos eran culpables del crimen, pero la memoria no tardó en ayudarlo. Por eso añadió, si el Señor, que según se dice, todo lo sabe y todo lo puede, hubiese hecho desaparecer de allí la quijada del burro, yo no habría matado a Abel, y ahora podríamos estar los dos en la puerta de casa viendo caer la lluvia. Y Abel reconocería que realmente el Señor hacía mal no aceptando lo único que yo le podía ofrecer, las simientes y las espigas nacidas de mi afán y de mi sudor. Y él todavía estaría vivo y seríamos tan amigos como siempre lo fuimos. Llorar sobre la leche derramada no es tan inútil como se dice. De alguna manera es un hecho instructivo porque nos muestra la verdadera dimensión de la frivolidad de ciertos procedimientos humanos, ya que si la leche se ha derramado, derramada está. Simplemente hay que limpiar. Pero si Abel fue muerto de muerte malvada es porque alguien le quitó la vida. Reflexionar mientras la lluvia nos va cayendo encima no es ciertamente la cosa más cómoda del mundo. Quizás por eso, de un momento a otro deja de llover, para que Caín pueda pensar con comodidad, seguir libremente el curso de su pensamiento hasta ver a dónde le conduce. No lo llegaremos a saber nunca, ni nosotros ni él, pues la súbita aparición, como si saliese de la nada, de lo que quedaba de una choza lo distrajo de sus aflicciones y de sus pesares. Quedaban señales de cultivo de la tierra en la parte de atrás de la casa, pero era evidente que los habitantes la habían abandonado hacía mucho tiempo, o quizá no tanto si tenemos en cuenta la fragilidad intrínseca, la precaria cohesión de los materiales de estas humildes moralas, que necesitaban constantes reparaciones para no venirse abajo en una sola estación. Si les falta una mano cuidadosa, la casa difícilmente podrá soportar la acción corrosiva de las intemperies, sobre todo la lluvia que empapa los adobes y el viento que va raspando como si estuviese forrado de lija gruesa. Algunas de las paredes interiores se habían venido abajo, el techo estaba hundido en su mayor parte, apenas sobrevivía una esquina relativamente protegida donde el exhausto caminante se dejó caer. Casi no se podía sostener sobre las piernas, no solo por lo mucho que había caminado, sino también porque el hambre comenzaba a apretar. El día estaba llegando a su fin. En poco tiempo aparecería la noche. Voy a quedarme aquí, dijo Caín en voz alta, según era su costumbre, como si necesitase tranquilizarse a sí mismo. Él, a quien nadie amenaza en este momento. Él, de quien probablemente ni el propio Señor sabe dónde se encuentra. Pese a que el tiempo no estaba demasiado frío, la túnica mojada, pegada en la piel, le hacía tiritar. Pensó que desnudándose mataría 2 pájaros de un tiro. Primero que se acabarían los fríos y también porque la túnica, siendo de un paño más fino que grueso, extendida no tardaría mucho en secarse. Así lo hizo e inmediatamente se sintió mejor. Es verdad que verse desnudo como había venido al mundo no le parecía bien, pero estaba solo, sin testigos, sin nadie que le pudiese tocar. Este pensamiento provocó en él nuevo estremecimiento, no él mismo. No el que era resultado directo del contacto de la túnica mojada, sino una especie de palpitación en la región del sexo. Una ligera rigidez que no tardó en desaparecer como si se hubiese avergonzado de sí mismo. Caín sabía lo que era aquello, pero a pesar de su juventud, no le prestaba gran atención o simplemente tenía miedo de que de ahí llegase más mal que bien. Se enroscó en la esquina, juntando las rodillas con el pecho y así se durmió. El frío de la madrugada le hizo despertar. Alargó el brazo para palpar la túnica. Notó que todavía quedaba en ella un resto de humedad, pero aún así decidió vestirla. Acabaría de secarse en el cuerpo. No tuvo sueños ni pesadillas. Durmió como se supone que dormiría una piedra, sin conciencia, sin responsabilidad, sin culpa. Aunque al despertar con la primera luz de la mañana, sus primeras palabras fueron: he matado a mi hermano.
Si los tiempos hubieran sido otros, tal vez habría llorado, tal vez se habría desesperado, tal vez se habría dado golpes en el pecho y en la cabeza. Pero siendo las cosas lo que son, prácticamente el mundo acaba de ser inaugurado. Nos faltan todavía muchas palabras para que comencemos a intentar decir quiénes somos, y no siempre daremos con las que mejor lo expliquen. Por eso se contentó con repetir las que había pronunciado hasta que perdieran su significado y no fueran más que una serie de sonidos inconexos, unos balbuceos sin sentido. Entonces se dio cuenta de que si había soñado, no era un sueño precisamente, sino una imagen, la suya, regresando a casa y encontrando al hermano en el umbral de la puerta a su espera. Así lo recordará durante toda la vida, como si hubiese hecho las paces con su crimen y no hubiese que sufrir más remordimiento. Salió de la choza y aspiró profundamente el aire frío. El sol todavía no había nacido, pero el cielo ya se iluminaba con delicados tonos de colores, lo suficientes para que el árido y monótono paisaje que tenía delante de los ojos, bajo esta primera luz de la mañana, apareciese transfigurado en una especie de jardín del Edén sin prohibiciones. Caín no tenía ningún motivo para orientar sus pasos en una dirección determinada, pero instintivamente buscó las señales dejadas antes de haberse desviado hasta la cabaña en la que había pasado la noche. Era fácil. En el fondo le bastaba caminar al encuentro del sol hacia aquel lado, allí por donde no tardará en asomar. Aparentemente apaciguado por las horas de sueño, el estómago había moderado las contracciones y sería bueno que se mantuviera en esta disposición porque esperanza de comida próxima no se vislumbraba, ya que, si es cierto que de vez en cuando se topaba con alguna que otra higuera, frutos no tenían, que no era su tiempo. Con un resto de energía que ignoraba poseer todavía, reinició la caminata. El sol ha aparecido, o no lloverá. Incluso es posible que haga calor. Al cabo de no mucho tiempo, comenzó a sentirse otra vez cansado. Tenía que encontrar algo de comer, si no acabaría postrado en este desierto, reducido en pocos días a la osamenta. Que de eso se encargarían las aves carroñeras o alguna manada de perros salvajes que hasta ahora todavía no se ha manifestado. Estaba escrito, sin embargo, que la vida de Caín no acabaría aquí, sobre todo porque no habría valido la pena que el Señor hubiera empleado tanto tiempo en maldecirlo, si era para morir en este páramo. El aviso le llegó de abajo, de los fatigados pies que mucho habían tardado en descubrir que el suelo que pisaban era ya otro, desnudo de vegetación, sin hierbas o carbos que entorpecieran el andar, en fin. Para dejarlo todo dicho en pocas palabras, Caín, sin saber cómo ni cuándo, había encontrado un camino. Se alegró el pobre errante, pues es norma conocida que una vía de tránsito, estrada, vereda o sendero, acaba conduciendo más pronto o más tarde, más lejos o más cerca, a un lugar poblado donde tal vez sea posible encontrar trabajo, techo y un trozo de pan que mate tanta hambre. Animado por el súbito descubrimiento, haciendo, como se suele decir, de tripas corazón, buscó fuerzas donde ya no las había y aceleró el paso, siempre a la espera de ver ante él una casa con señales de vida, un hombre montado en un burro o una mujer con un cántaro en la cabeza. Todavía tuvo que andar mucho. El viejo que por fin apareció ante él iba a pie y llevaba 2 ovejas atadas con una cuerda. Caín lo saludó con las palabras más cordiales de su vocabulario, pero el hombre no le correspondió. ¿Qué marca es esa que llevas en la frente?, le preguntó. Sorprendido, Caín le preguntó a su vez: ¿qué marca? Esa, dijo el hombre, llevándose la mano a su propia frente. Es una señal de nacimiento, respondió Caín. No debes de ser buena gente. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Cómo lo sabes?, respondió Caín imprudentemente. Como dice el refrán antiguo, el diablo que te señaló algún defecto te encontró. No soy mejor ni peor que los demás. Busco trabajo, dijo Caín, tratando de dirigir la conversación hacia el terreno que le convenía. Trabajo por aquí no falta. ¿Qué es lo que sabes hacer?, preguntó el viejo. Soy agricultor. Ya tenemos suficientes agricultores. Por ahí no conseguirás nada. Además vienes solo, sin familia. Perdí la mía. ¿La perdiste? ¿Cómo? La perdí, simplemente. Y no hay nada más que contar. Siendo así, te dejo. No me gusta tu cara ni la señal que tienes en la frente. Ya se apartaba, pero Caín lo retuvo. No te vayas. Por lo menos dime cómo llaman a esos parajes. Los llaman tierra de Nod. ¿Y Nod qué quiere decir? Significa tierra de fuga o tierra de los errantes. Dime tú, ¿a qué has llegado hasta aquí? ¿De qué andas huyendo y por qué eres un errante? No le cuento mi vida al primero que encuentro en el camino con 2 ovejas atadas con una cuerda. Además, ni siquiera te conozco, no te debo respeto y no tengo por qué responder a tus preguntas. Volveremos a vernos. ¿Quién sabe? Tal vez no encuentre trabajo aquí y tenga que buscar otro destino. Si eres capaz de moldear adobe y levantar una pared, este es tu destino. ¿A dónde debo ir?, preguntó Caín. Sigue derecho por esta calle, al fondo hay una plaza. Ahí tendrás la respuesta. Adiós, viejo. Adiós. Ojalá no llegues tú a hacerlo. Debajo de las palabras que dices me parece oír otras que calles. Sí, por ejemplo, esa marca que llevas no es de nacimiento. Ni te la has hecho a ti mismo. Nada de lo dicho aquí es verdadero. Puede ser que mi verdad sea para ti mentira. Puede ser, sí. La duda es el privilegio de quien ha vivido mucho. Tal vez por eso no consigues convencerme para que acepte con certeza lo que me suena a falsedad. ¿Quién eres tú?, preguntó Caín. Cuidado, mozalbete. ¿Me preguntas quién soy yo? Estarás reconociendo mi derecho a querer saber quién eres tú. Nada me obliga a decirlo. Vas a entrar en esta ciudad, te vas a quedar aquí. Así que más pronto o más tarde todo se sabrá. Solo cuando tenga que saberse y no por mí. Dime al menos cómo te llamas. Abel es mi nombre, dijo Caín. Mientras el falso Abel va caminando hacia la plaza donde, según las palabras del viejo, se encontraría con su destino, atendamos a la pertinentísima observación de algunos lectores vigilantes, de los que siempre están atentos, que consideran que el diálogo que acabamos de registrar como sucedido no es histórica ni culturalmente posible, que un ladrador de pocas y ya ningunas tierras y un viejo del que no se conoce oficio ni beneficio nunca podrían pensar y hablar así. Tienen razón esos lectores, aunque la cuestión no estriba tanto en disponer o no disponer de ideas y vocabulario suficiente para expresarlas, sino en nuestra propia capacidad para admitir, aunque no sea nada más
más que por simple empatía humana y generosidad intelectual, que un campesino de las primeras eras del mundo y un viejo con 2 ovejas atadas con una cuerda, simplemente con su limitado saber y un lenguaje todavía estaba dando los primeros pasos, se vean impelidos por la necesidad de aprobar maneras de expresar premoniciones e intuiciones aparentemente fuera de su alcance. Que ellos no dijeron esas palabras es más que obvio, pero las dudas, las sospechas, las perplejidades, los avances y retrocesos en la argumentación estaban ahí. Lo que hemos hecho es simplemente pasar al portugués corriente el doble para nosotros el resoluble misterio del lenguaje y del pensamiento de aquel tiempo. Si el resultado es coherente ahora, también lo sería entonces, porque al fin y al cabo, caminantes somos y por el camino andamos. Todos, tanto los sabios como los ignorantes. Ahí está la plaza. Verdaderamente, haber llamado esto ciudad fue una exageración. Unas cuantas casas bajas, mal alineadas, unos cuantos niños jugando a no se sabe qué, unos adultos que se mueven como sonámbulos, unos burros que parecen ir a donde quieren y no a donde los conducen. Ninguna ciudad que se precie de ese nombre se reconocería en la escena primitiva que tenemos ante los ojos. Faltan aquí los automóviles y los autobuses, las señales de tráfico, los semáforos, los pasos subterráneos, los anuncios en las fachadas, en los tejados de las casas, en una palabra, la modernidad, la vida moderna. Pero todo se andará, el progreso, como se reconocerá más tarde, es inevitable, fatal como la muerte. Y la vida, al fondo se ve un edificio en construcción, una especie de palacio rústico de 2 plantas, nada que ver con Mafra o Versalles o Buckingham, en el que se afanan decenas de albañiles y peones, estos cargando ladrillos sobre las espaldas, aquellos asentándolos en líneas regulares. Que ahí no entiende nada de tareas de alta o baja albañilería, pero si su destino le está esperando aquí por muy amargo que pueda llegar a ser, y eso siempre se sabe cuando es demasiado tarde para cambiar, no le queda otro remedio que afrontar. Como un hombre, disimulando lo mejor que pudo la ansiedad y el hambre que le hacía temblar las piernas. Avanzó hacia el centro de la plaza. Si por natural desconocimiento los operarios lo hubieran confundido con uno de esos ociosos que en todas las épocas de la humanidad se detienen para ver trabajar a los otros, enseguida habrían comprendido que quien estaba allí era una víctima más de la crisis, un triste desempleado en busca de una tabla de salvación. Casi sin que Caín tuviera necesidad de decir a qué venía, le señalaron al encargado que vigilaba el grupo. Habla con él, le dijeron. Caín subió al estrado del observador y tras los saludos de rigor dijo que andaba buscando trabajo. El vigilante le preguntó, ¿qué sabes hacer tú? Y Caín respondió, de este arte, nada. Soy labrador, pero imagino que 2 brazos más pueden dar algún servicio. 2 brazos no, puesto que no sabes nada del oficio de albañil, pero 2 pies tal vez. 2 pies, dijo extrañado Caín, sin comprender. Sí, 2 pies, para pisar el barro. Ah, espera aquí. Voy a hablar con el capataz. Ya se retiraba, pero aún volvió la cabeza para preguntar, ¿cómo te llamas? Abel, respondió Caín. El vigilante no tardó mucho. Puedes comenzar a trabajar ya. Te llevo ahora mismo a la pisa del barro. ¿Cuánto voy a ganar? Preguntó Caín. Los pisadores ganan todos lo mismo. Sí, pero ¿cuánto voy a ganar? Eso no es de mi incumbencia. En todo caso, si quieres un buen consejo, no lo preguntes de entrada. No está bien visto. Primero tendrás que demostrar lo que vales y todavía te digo algo más. No deberías preguntar nada. Espera a que te paguen. Si piensas que es lo mejor, así lo haré. Pero no me parece justo. Aquí no conviene ser impaciente. ¿De quién es la ciudad? ¿Cómo se llama? Preguntó Caín. ¿Cómo se llama quién? ¿La ciudad o el señor que manda en ella? Ambos, la ciudad, por así decir, todavía no tienen nombre. Unos la llaman de una forma, otros de otra. De todas maneras, estos sitios son conocidos como Tierra de Nod. Ya lo sé, me lo ha dicho un viejo que he encontrado al llegar. ¿Un viejo con 2 ovejas atadas a una cuerda? Preguntó el vigilante. Sí, aparece por aquí a veces, pero aquí no vive. ¿El señor de aquí? ¿Quién es? El señor es señora y su nombre es Lily. ¿No tiene marido? Preguntó Caín. Creo haber oído decir que se llama Noah, pero ella es quien gobierna el rebaño, dijo el vigilante. E inmediatamente anunció, esta es la pisa de barro. Un grupo de hombres con la túnica remangada con un nudo por encima de las rodillas daba vueltas sobre la gruesa capa de mezcla de barro, paja y arena, apisonándola con determinación de manera que se convierta en una masa tan homogénea como fuera posible sin los adecuados medios mecánicos. No era un trabajo que exigiese mucha ciencia, solo buenas y sólidas piernas y, a ser posible, un estómago confortable, cosa que, como sabemos, no es el caso de Caín. Dijo el vigilante, puedes entrar, solo tienes que hacer lo que hacen los otros. Hace 3 días que no como, tengo miedo de que se me quiebren las fuerzas y me caiga ahí, en medio del barro, dijo Caín. Ven conmigo. No tengo con qué pagar, ya pagarás después. Ven. Fueron los dos a una especie de kiosco que se situaba a un lado de la plaza y donde se vendía comida. Para no sobrecargar el relato con pormenores históricos indispensables, pasaremos sin examinar el modesto menú, y los ingredientes, por otra parte, por lo menos en algunos casos, no sabríamos identificar. Los alimentos tenían aspecto de bien condimentados y Caín comía que daba gusto verlo. Entonces el vigilante preguntó, ¿qué señal es esa que tienes en la frente? No parece natural. Puede ser que no lo parezca, pero ya nací con ella. Da la impresión de que alguien te ha marcado. El viejo de las 2 ovejas también me dijo lo mismo, pero estaba equivocado, como tú también lo estás. Si tú lo dices, lo digo y lo repetiré cuantas veces sea necesario. Pero preferiría que me dejasen en paz. Si fuera cojo, en vez de tener esta señal, supongo que no me la estarían recordando constantemente. Tienes razón, no volveré a molestar. No me molestas nada, y más teniendo en cuenta que tengo que agradecerte la gran ayuda que me estás dando. El empleo, esta comida que me ha puesto el alma en su lugar, y tal vez alguna otra cosa. ¿Qué cosa? No tengo dónde dormir. Eso se resuelve fácilmente, te consigo una estera. Allí hay una hospedería, hablaré con el dueño. No hay duda de que eres un buen samaritano, dijo Caín. ¿Samaritano? Preguntó el vigilante intrigado. ¿Qué es eso? No lo sé, me salió de repente. Sin pensar, no sé lo que significa. Tienes más cosas en la cabeza de lo que tu apariencia promete. Esta túnica inmunda, te cedo una de las mías, y esa la usarás para el trabajo. Por lo poco que conozco de este mundo, no debe haber muchos hombres buenos. Ha sido una suerte para mí encontrar
encuentran aquí uno de ellos. ¿Acabaste?, preguntó el vigilante en un tono algo seco, como si le incomodaran los halagos. No puedo más, no recuerdo haber comido tanto alguna vez en la vida. Ahora, a trabajar. Regresando al palacio, esta vez por la parte edificada antes de la ampliación en curso, ahí vieron en un balcón a una mujer vestida con todo lo que debía ser de lujo en esa época. Y esa mujer, que a la distancia ya parecía bellísima, los miraba como absorta, como si no los viera. ¿Quién es?, preguntó Caín. Es Lilith, la dueña del palacio y de la ciudad. Ojalá no ponga los ojos en ti. Ojalá. ¿Por qué? Se cuentan cosas. ¿Qué cosas? Se dice que es bruja, capaz de enloquecer a un hombre con sus hechizos. ¿Qué hechizos?, preguntó Caín. No lo sé ni quiero saberlo. No soy curioso. A mí me basta con haber visto por ahí a 2 o 3 hombres que tuvieron comienzo carnal con ella y que unos infelices quedaban lástima. Espectro. Sombras de lo que habían sido. Debes de estar loco si piensas que un pisador de barro puede dormir con la reina de la ciudad. Quieres decir la dueña. Reina o dueña, da lo mismo. Se ve que no conoces a las mujeres. Son capaces de todo. De lo mejor y de lo peor, si les da por ahí. Son muy señoras de despreciar una corona a cambio de ir al río a lavarle la túnica al amante o de arrasarlo todo y a todos para sentarse en un trono. ¿Hablas por experiencia?, preguntó Caín. Observo, nada más. Por eso soy vigilante. Sin embargo, ¿alguna experiencia tendrás? Sí, alguna. Pero soy un pájaro de alas cortas, de esos que vuelan bajo. Pues yo ni siquiera he alzado el vuelo una sola vez. ¿No conoces mujer?, preguntó el vigilante. No. Estás muy a tiempo todavía. Eres joven. Estaban delante de la pista de barro. Esperaron a que los hombres, más o menos alineados desde el centro de la periferia y que de vez en cuando intercambiaban los lugares, los de adentro fuera, los de afuera adentro, acabasen de dar la vuelta y llegaran a su altura. Entonces el vigilante le dijo, tocándole en el hombro, entra. Como todas las palabras tienen su qué, sus cómo, sus porqués. Algunas, solemnes, no interpelan el aire pomposo, dándose importancia como si estuviesen destinadas a grandes cosas, y ya se verá más tarde, no son nada más que una brisa leve que no conseguiría mover una aspa de molino. Otras, de las más comunes y las habituales, de las de todos los días, acabarán teniendo consecuencias que nadie se atrevería a pronosticar. No habían nacido para eso y sin embargo sacudieron el mundo. El vigilante dijo, entra, y fue como si dijera, ve a pisar el barro, ve a ganarte el pan, pero esa palabra fue exactamente la misma que Lilith, semanas más tarde, acabará pronunciando, letra por letra, después de mandar llamar al hombre que le habían dicho que se llamaba Abel. Entre. Es mujer con fama de diligente a la hora de buscar satisfacción a sus deseos. Puede parecer extraño que hubiera tardado semanas en abrirle la puerta de su cuarto, pero hasta esto tiene explicación, como más adelante se verá. Durante ese tiempo, Caín no podría ni imaginar qué ideas estaba alimentando esa mujer cuando al principio, acompañada por un séquito de guardias, esclavas y otros servidores, comenzó a aparecer en la pisa de la barra. Sería como aquellos propietarios rurales bien humorados que van al campo a interesarse por el esfuerzo de los que trabajan para ellos, animándolos con su visita, en la que nunca falta una palabra de estímulo y a veces, en el mejor de los casos, un gracejo de camaradería que con ganas o sin ganas hará reír a todo el mundo. Lilith no hablaba, a no ser con el vigilante del local, al que pedía información sobre la marcha, del trabajo y alguna que otra vez aparentemente para mantener la conversación sobre el origen de los trabajadores que venían de fuera. Por ejemplo, ese que va ahí. No sé de dónde viene, señora. Cuando se lo pregunté, es natural que queramos saber con quién tenemos que lidiar. Señaló en dirección a Poniente y pronunció 2 palabras. Nada más que 2. ¿Qué palabras? De allí, señora. No ha dicho nada sobre las razones por las que dejó su tierra. No, señora. ¿Y cómo se llama? Abel, señor. Me dijo que se llamaba Abel. ¿Es buen trabajador? Sí, sí, señor. Es de los que hablan poco y cumplen bien con la obligación. ¿Y la señal que tiene en la frente qué es? También se lo pregunté y me dijo que es de nacimiento. Por lo tanto, de este Abel que vino de Poniente no sabemos nada. No es el único, señora, quitando los que son de aquí y más o menos conocemos. El resto son historias que están por contar. Vagabundos, forajidos. En líneas generales son personas de pocas palabras. Quizá entre ellos se confían unos a otros, pero ni de eso se puede tener certeza. ¿Y el de la señal cómo se comporta? En mi opinión, actúa como si quisiera que nadie notara su presencia. La noté yo, murmuró Lee, hablando consigo misma. Unos días después apareció en la pisa del barro un enviado de palacio que le preguntó a Caín si tenía algún oficio. Caín le respondió que tiempo atrás fue agricultor y que se había visto obligado a dejar sus tierras por culpa de las malas cosechas. El enviado llevó la información y volvió a cabo de 3 días con una orden de que el pisador Abel se presentase inmediatamente en palacio. Tal como se encontraba con su vieja túnica sucia y ya convertida casi en un harapo, Caín, después de limpiarse como mejor pudo las piernas llenas de barro, siguió al enviado. Entraron en palacio por una pequeña puerta lateral que se daba a un vestíbulo donde 2 mujeres esperaban. Se retiró el enviado para dar parte de que el pisador de barro Abel ya se encontraba allí, el cuidado de las esclavas. Conducido por ellas hasta un cuarto separado, Caín fue desvestido y luego lavado de los pies a la cabeza con agua tibia. El contacto insistente y minucioso de las manos de las mujeres le provocó una erección que no pudo reprimir, suponiendo que tal proeza fuera posible. Ellas se rieron y en respuesta redoblaron las atenciones para con el órgano erecto al que entre risitas llamaban flauta muda y que de repente saltó de sus manos con la elasticidad de una cobra. El resultado, vistas las circunstancias, era más que previsible. El hombre eyaculó de repente en chorros sucesivos que, arrodilladas como estaban, las esclavas recibieron en la cara y en la boca. Un súbito relámpago de lucidez iluminó el cerebro de Caín. Para esto fueron a por él a pisa del barro.
pero no para dar gusto a simples esclavas, que otras satisfacciones propias de su condición debían de tener. El aviso prudente del vigilante de los albañiles había caído en saco roto. Caín acababa de asentar el pie en la trampa hacia la que la dueña del palacio lo venía empujando suavemente, sin precipitaciones, casi sin que se notara, como si estuviese distraída con una nube que pasaba pensando en otra cosa. La tardanza del golpe final se estableció a propósito para dar tiempo a que la simiente lanzada en la tierra como por casualidad pudiese germinar por sí misma y florecer. En cuanto al fruto, estaba claro que no habría que esperar mucho para la cosecha. Las esclavas parecían no tener prisa, concentradas ahora en extraer las últimas gotas del pene de Caín que se llevaban a la boca en la punta de un dedo, una tras otra, con deleite. Todo acaba, sí, todo tiene su término. Una túnica limpia cubre la desnudez del hombre, es hora. Palabra sobre todas anacrónica en esta bíblica historia, de ser conducidos de la presencia de la dueña del palacio que le dará destino. El enviado esperaba en el vestíbulo una simple mirada levada para adivinar lo que había pasado durante el baño. Pero no se escandalizó, ya que los enviados, por razones de oficio, ven mucho mundo. No hay nada que los sorprenda. Además, como ya en esta época era sabido, la carne es extremadamente débil y no tanto por su culpa, pues el espíritu, cuyo deber en principio sería levantar una barrera contra todas las tentaciones, es siempre el primero en ceder, en izar la bandera blanca de la rendición. El enviado sabía hacia dónde iba siendo conducido el pisador de barro Abel, a dónde y para qué, pero no le envidiaba, al contrario del episodio lúbrico de las esclavas, que ese sí le perturbaba la circulación de la sangre. La entrada del palacio fue esta vez por la puerta principal, porque aquí nada se hace escondidas. Si la dueña Lilith ha encontrado un nuevo amante, mejor es que se sepa ya, para que no se arme todo un entramado de discretitos y de maldicencias, toda una red de risitas y murmuraciones, como infaliblemente sucedería en otras culturas y civilizaciones. El enviado le ordenó a una nueva esclava que estaba esperando en la parte de fuera de la puerta de la antecámara: ve a decirle a tu señora que estamos aquí. La esclava fue y regresó con el recado. Ven conmigo, le dijo a Caín, y luego el enviado: tú vete, ya no eres necesario. Así son las cosas, que nadie se envanezca porque le hayan confiado una misión delicada. Lo más seguro es que después del trabajo le digan: tú vete, ya no eres necesario. De esto saben mucho los enviados de Lilith. Estaba sentada en un escaño de madera trabajada. Llevaba un vestido que debía valer un potosí. Una prenda que exhibía sin ningún recato un escote que dejaba ver la primera curva de los senos y permitía adivinar el resto. La esclava se había retirado, estaban a solas. Lilith le lanzó al hombre una ojeada de inspección. Pareció aprobar lo que veía y finalmente dijo: estarás siempre en esta antecámara de día y de noche. Ahí tienes tu catre y un banco para sentarte. Serás, hasta que mude de ideas, mi portero. Impedirás la entrada de cualquier persona, sea quien sea, a mi habitación, salvo las esclavas que vienen a limpiar y a ordenar. Sea quien sea, señora, preguntó Caín sin intención aparente. Veo que eres ágil de cabeza. Si estás pensando en mi marido, sí, tampoco eres autorizada a entrar. Pero ella lo sabe, no se lo tienes que decir. Y si incluso así quiere alguna vez forzar la entrada, eres un hombre robusto. Sabrás cómo impedirlo. No puedo enfrentarme por la fuerza a quien, siendo señor de la ciudad, es señor de mi vida. Puedes, si yo te lo ordeno. Más tarde o más pronto las consecuencias caerán sobre mi cabeza. De eso, querido joven, nadie escapa en este mundo. Pero si eres cobarde, si tienes dudas o miedo, el remedio es fácil: vuelves al barro. Nunca he creído que pisar barro fuese mi destino. Tampoco sé si serás para siempre el portero del aposento de Lilith. Basta que lo sea en ese momento, señora. Bien dicho. Solo por esas palabras ya mereces un beso. Caín no respondió. Estaba prestando la atención a la voz del vigilante de los albañiles. Ten cuidado, se dice que es bruja, capaz de enloquecer a un hombre con sus hechizos. ¿Qué piensas?, preguntó Lilith. El nada, señora. Ante ti no soy capaz de pensar. Te miro y te admiro nada más. Tal vez merezcas un segundo beso. Estoy aquí, señora, pero yo todavía no, portero. Se levantó, se ajustó los pliegues del vestido dejando caer lentamente las manos por el cuerpo, como si estuviese acariciándose a sí misma. Primero los senos, luego el vientre, después el principio de los muslos, donde se entretuvo, y todo esto lo hizo mientras miraba al hombre fijamente, sin expresión, como una estatua. Las esclavas, libres de frenos morales, habían reído de pura alegría, casi con inocencia, mientras se divertían manipulando el cuerpo del hombre. Habían participado de un juego erótico del que conocían todos los preceptos e infracciones. Pero aquí, en esta antecámara donde ningún sonido exterior penetra, Lilith y Caín parecen dos maestros de esgrima que apuran las espadas para un duelo a muerte. Lilith ya no está. Ha entrado en el cuarto y cerrado la puerta. Caín mira alrededor y no encuentra otro refugio a no ser el banco que le ha asignado. Allí se sentó repentinamente, asustado con la perspectiva de los días futuros. Se sentía prisionero. Ella misma lo dijo: estarás aquí día y noche. Solo le faltó añadir: serás, cuando yo así lo decida, el buey que me cubra. Expresión esta que parecerá no solo grosera, sino mal aplicada del caso, dado que en principio cubrir es cosa de animales cuadrúpedos, no de seres humanos, aunque muy bien aplicada está aquí porque estos fueron tan cuadrúpedos como aquellos, y todos sabemos que lo que hoy denominamos brazos y piernas fueron solo piernas durante mucho tiempo, hasta que a alguien se le ocurrió decirle a los futuros hombres: levántense, que ya es hora. También Caín se pregunta si no será hora de huir de allí antes de que sea demasiado tarde, pero la pregunta es ociosa. Sabe demasiado bien que no oirá. Dentro de aquella habitación hay una mujer que parece disfrutar tanteándole con sucesivos lances, pero un día de estos le dirá: entra, y él entrará, y entrando pasará de una prisión a otra. No nací para esto, piensa Caín. Tampoco había nacido para matar a su propio hermano, y aún así había dejado el cadáver en medio del campo con los ojos y la boca cubiertos
cubiertos de moscas. A él, Abel, que tampoco para eso había nacido. Caín le da vueltas a la vida en su cabeza y no le encuentra explicación. Véase a esta mujer que, a pesar de estar enferma de deseo, como es fácil percibir, se complace en ir retando el momento de la entrega. Palabra, por otro lado, altamente inadecuada, porque Lilith, cuando finalmente abre las piernas para dejarse penetrar, no estará entregándose, estará, sí, tratando de devorar al hombre al que dice, entra. Caín ya entró, ya durmió en la cama de Lilith. Y por más increíble que nos parezca, fue su propia falta de experiencia en el sexo lo que le impidió ahogarse en el vórtice de lujuria que en un solo instante arrebató a la mujer y la hizo gritar como posesa. Le rechinaban los dientes, mordía la almohada, luego el hombro del hombre cuya sangre sorbió. Aplicado, Caín se esforzaba sobre el cuerpo de ella, perplejo ante aquellos movimientos y voces desgarradoras. Pero al mismo tiempo, otro Caín, que no era él, observaba el cuadro con curiosidad, casi con frialdad. La agitación irreprimible de los miembros, las contorsiones del cuerpo de ella o de su propio cuerpo, las posturas que la cópula por sí misma solicitaba o imponía hasta el apogeo de los orgasmos. No durmieron mucho en esa primera noche los dos amantes, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en todas las que siguieron. Lilith era insaciable, las fuerzas de Caín parecían inagotables, insignificante, casi nulo el intervalo entre dos elecciones y respectivas eyaculaciones. Bien podría decirse que estaban uno y otro en el paraíso del Alá que está a venir. Una noche de esas, Noah, el señor de la ciudad y marido de Lilith, a quien un esclavo de confianza llevó la noticia de que algo extraordinario estaba pasando allí, entró en la antecámara. No era la primera vez que lo hacía, marido consentidor como los que más lo han sido. Noah, en todo el tiempo de vida en común, suele decirse, fue incapaz de hacerle un hijo a la mujer y era justamente la conciencia de ese continuo desaire y tal vez también la esperanza de que Lilith acabase quedándose embarazada de un amante ocasional y le diese finalmente un hijo al que poder llamar heredero, lo que le hizo adoptar, casi sin darse cuenta, esa actitud de condescendencia conyugal que con el tiempo acabaría convirtiéndose en una cómoda manera de vivir, solo perturbada las rarísimas veces en que Lilith, movida por lo que imaginamos es la tan mentada compasión femenina, decidía ir a la habitación del marido para un fugaz e insatisfactorio contacto, que ninguno de los dos comprometía, ni a él para exigir más de lo que había sido dado, ni a ella para reconocerle ese derecho. Nunca, sin embargo, Lilith le permitió a Noah que entrara en su habitación. En ese momento, a pesar de que la puerta estaba cerrada, la vehemencia de las pasiones eróticas de los dos compañeros alcanzaba al pobre hombre como sucesivas bofetadas, dando lugar en él al nacimiento súbito de un sentimiento que no había experimentado antes, un odio desmedido hacia el caballero que montaba a la yegua Lilith y la hacía relinchar como nunca. Lo mató, se dijo a sí mismo, sin pensar en las consecuencias del acto. Por ejemplo, ¿cómo iba a reaccionar Lilith si le mataba al amante preferido? Los mato, insistió Noah, ampliando ahora su propósito. Lo mato a él y la mato a ella. Sueños, fantasías, delirios. Noah no matará a nadie y tendrá él mismo la suerte de escapar a la muerte, sin hacer nada por evitar. Del cuarto ahora ya no llega ningún sonido, pero eso no quiere decir que la fiesta de los cuerpos haya terminado. Los músicos solo están descansando un poco. La orquesta no tardará en atacar el baile siguiente, ese en que la extenuación dará paso hasta la noche siguiente, al violento paroxismo final. Noah, ya se ha retirado, lleva con él sus proyectos de venganza, que acaricia como si arrullara el cuerpo inaccesible de Lilith. Veremos cómo acaba todo esto. Después de lo que ha quedado escrito, es natural que a más de uno se le ocurra preguntar si Caín no está cansado, exprimido hasta los tuétanos por la insaciable amante. Cansado está, exprimido también, y pálido como si estuviera al borde de que se le extinguiera la vida. Es cierto que la palidez no es nada más que la consecuencia de la falta de sol, de la privación del beneficioso aire libre que hace crecer las plantas y dora la piel de las personas. De todos modos, quien hubiera visto a este hombre antes de entrar en el cuarto de Lilith, todo su tiempo dividido entre la antecámara y la cúpula, sin duda diría, repitiendo sin saberlo, las palabras del vigilante de los albañiles. Se ha convertido en una sombra, una verdadera sombra. De esto mismo acabó dándose cuenta la principal responsable de la situación. Tienes mala cara, dijo ella. Estoy bien, respondió Caín. Lo estarás, pero tu cara dice lo contrario. No tiene importancia. La tiene. A partir de ahora darás un paseo todos los días. Llevas a un esclavo para que nadie te moleste. Quiero verte con la cara que tenías cuando te vi en la pista del bar. No tengo más voluntad que la tuya, señora. El esclavo acompañante fue elegido por la propia Lilith, pero lo que ella no sabía es que se trataba de un agente doble, que aunque a su servicio, desde el punto de vista administrativo, recibía órdenes de Noah. Temámonos, por tanto, lo peor. En las primeras salidas el paseo no fue perturbado ni por ningún incidente. El esclavo siempre un paso por detrás de Caín, siempre atento a lo que él decía, sugiriendo el recorrido que consideraba que era el mejor fuera de los muros de la ciudad. No existían, pues, motivos para preocupar, hasta que un día se presentaron todos juntos en la figura de tres hombres que les asaltaron en el camino y con los que, como Caín enseguida entendió, el esclavo traidor formaba cuadrilla. ¿Qué queréis?, preguntó Caín. Los hombres no respondieron. Todos venían armados, con espada, el que parecía ser el jefe, con puñales los otros. ¿Qué queríais?, volvió a preguntar Caín. La respuesta vino dada por el acero de repente desenvainado y apuntándole al pecho. Matarte, dijo el hombre. Avanzó. ¿Por qué?, preguntó Caín. Porque tus días han sido contados. No podrás matarme, dijo Caín. La marca que llevo en la frente no te lo permitirá. ¿Qué marca?, preguntó el hombre, que por lo visto era miope. Está aquí, señaló Caín. Ah, sí, ya la veo. Lo que no veo es cómo puede esa señal evitar que te mate. No es señal, sino marca. ¿Y quién te la hizo? ¿Tú mismo?, preguntó el otro. No, el Señor. ¿Qué Señor? El Señor Dios. El hombre soltó una carcajada a la que los restantes, incluyendo el esclavo infiel, respondieron en un animado corto.
Los que ríen llorarán, dijo Caín, y el jefe del grupo, ¿tienes familia?, le preguntó. ¿Para qué quieres saberlo? ¿Tienes hijos, mujer, padre y madre vivos? ¿Otros parientes? Sí, pero no necesitarás matarme para que ellos sufran castigo. Lo interrumpió Caín. La espada que llevas en la mano ya los ha condenado. Palabra del Señor. No creas que con esas mentiras te vas a salvar, gritó el hombre y avanzó a espada en el Cristo. En el mismo instante el arma se transformó en una cobra que el hombre se sacudió de la mano horrorizado. Ahí tienes, dijo Caín. Sentiste una cobra y ya es una espada. Se agachó y agarró el arma por la empuñadura. Podría matarte ahora mismo, que nadie vendría en tu auxilio. Tus compañeros han huido. El traidor que venía conmigo también. Perdóname, imploró el hombre poniéndose de rodillas. Solo el Señor podría perdonarte si quisiera. Yo no. Vete. Tendrás en casa el pago por tu vileza. El hombre se alejó con la cabeza baja llorando, diciéndose 1000 veces arrepentido por haber elegido la profesión de salteador de caminos en la especialidad de asesino. Repitiendo los pasos que había dado la primera vez, Caín regresó hacia la ciudad. Igual que entonces, al doblar la esquina, se encontró de frente con el viejo y las dos ovejas atadas con una cuerda. Has cambiado mucho. No te pareces en nada al vagabundo que venía de poniente ni al pisador de barro, dijo él. Soy portero, respondió Caín y siguió su camino. ¿Portero de qué puerta?, preguntó el viejo, en un tono que quería ser de escarnio, pero que sonaba de despecho. Si lo sabes, no te canses preguntando. Me faltan los pormenores. En los pormenores es donde está la sal. Ahórcate con ellos. Sueldo ya tienes, remató Caín. Es la mejor manera de que no vuelva a verte. El viejo todavía gritó. Vas a verme hasta el fin de tus días. Mis días no tendrán fin. Mientras tanto, cuida de que las ovejas no se coman la cuerda. Para eso estoy, aunque ellas no piensen en otra cosa. Lilith no se encontraba en su habitación. Estaría en la azotea, desnuda, como era costumbre, tomando el sol. Sentado en su único banco, Caín hizo un balance, una revisión de lo que había sucedido. Era evidente que el esclavo lo condujo a propósito por aquel camino para encontrarse con los bandidos que los estaban esperando. Alguien, por tanto, habría elaborado el plan de acabar con su vida. Adivinar quién sería el que hoy podríamos considerar el autor intelectual del frustrado atentado no era nada difícil. No, dijo Caín. Ha sido él. Nadie más en el palacio ni en la ciudad entera estaría interesado en mi desaparición. En ese momento Lilith entraba en la antecámara. Poco ha durado tu paseo, dijo. Una fina capa de sudor le hacía brillar la piel de los hombros. Estaba apetitosa como una granada madura, como un higo en sazón que ya dejaba salir la primera gota de miel. A Caín incluso se le pasó por la cabeza arrastrarla hasta la cama, pero desistió de la idea. Tenía en esos momentos asuntos serios que tratar. Tal vez más tarde. Intentaron matarme, dijo. ¿Matarte? ¿Quién?, preguntó Lilith sobresaltada. El esclavo que mandaste conmigo y unos bandidos contratados. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. El esclavo me llevó por un camino fuera de la ciudad. El asalto se produjo ahí. ¿Te han hecho daño? ¿Te han herido? No. ¿Cómo conseguiste librarte de ellos? A mí no se me puede matar, dijo Caín serenamente. Serás tú la única persona que crea eso en este mundo. Así es. Hubo un silencio que Caín interrumpió. No me llamo Abel, dijo. Mi nombre es Caín. Me gusta más este que el otro, dijo Lilith, haciendo un esfuerzo para mantener la conversación en tono ligero. Propósito que Caín deshizo en el instante siguiente. Abel era el nombre de mi hermano, al que maté porque el Señor me había preterido en su favor. Tomé su nombre para ocultar mi identidad. Aquí no nos importa nada que seas Caín o Abel. La noticia de tu crimen nunca nos llegó. Sí, hoy comprendo eso. Cuéntame entonces lo que pasó. ¿No tienes miedo de mí? ¿No te repugno?, preguntó Caín. Eres el hombre que he elegido para mi cama y con quien estaré acostado dentro de poco. Entonces Caín abrió el arca de los secretos y relató el suceso con todos los pormenores, sin olvidar las moscas en los ojos y en la boca de Abel. También las palabras dichas por el Señor, el enigmático compromiso, el asumido de protegerlo de una muerte violenta. No me preguntes cómo, dijo Caín, ni por qué lo hizo. No me lo dijo y no creo que sea cosa que se pueda explicar. A mí me basta con que estés vivo y en mis brazos, dijo Lilith. ¿Ves en mí a un criminal a quien nunca se podrá perdonar?, preguntó Caín. No, respondió ella. Veo en ti a un hombre al que el Señor ofendió, y ahora, ya sé cómo te llamas realmente, vámonos a la cama. Arderé aquí mismo de deseo si no me acudes. Fuiste el Abel que conocí entre mis sábanas, ahora es el Caín que me falta conocer. Cuando el desvarío de las repetidas y variadas penetraciones dio lugar a la laxitud, al abandono total de los cuerpos, Lilith dijo, fue Noah. Creo que sí, creo que ha sido Noah, concordó Caín. No encuentro otra persona ni en el palacio ni en la ciudad que pudiera desear verme muerto tanto como él. Cuando nos levantemos lo llamaré, oirás lo que tengo que decir. Dormieron un poco para darle satisfacción a los miembros cansados. Despertaron casi al mismo tiempo y Lilith, ya en pie, dijo, quédate acostado, él no entrará. Llamó a una esclava para que le ayudara a vestirse y después con la misma esclava envió recado a Noah para que viniera a hablar con ella. Se sentó en la antecámara a la espera y cuando el marido entró dijo sin preámbulo, mandarás matar al esclavo que me diste para acompañar a Caín en su paseo. ¿Quién es Caín?, preguntó Noah sorprendido por la novedad. Caín fue Abel, ahora es Caín. A los hombres que tendieron la emboscada los matarás también. ¿Dónde está Caín, ya que ha pasado a ser ese su nombre? A salvo, en mi cuarto. El silencio se hizo palpable. Y Noah dijo, no he tenido nada que ver con lo que dices que ha pasado. Cuidado, Noah, mentir es la peor de las cobardías. No estoy mintiendo. Eres cobarde y estás mintiendo. Fuiste tú quien le indicó al esclavo lo que tenía que hacer y dónde y cómo, ese mismo esclavo que, estoy segura, te ha servido de espía de mis actos, ocupación verdaderamente inútil porque lo que hago lo hago a las claras. Soy tu marido, deberías respetarme. Es posible que tengas razón, en realidad deberías respetar. Entonces, ¿a qué esperas?, preguntó Noah, fingiendo una irritación que, amedrentado por la acusación, estaba lejos de sentir. No estoy a la espera de nada, no te respeto, simplemente. Soy mal amante, no te hice el hijo que querías, ¿es eso?, preguntó él. Podría ser un amante de primera clase, podrías haberme hecho no un hijo, sino 10, y aún así
así, no te respetaría. ¿Por qué? Voy a pensar en el asunto. Cuando haya descubierto las razones por las que no siento el menor respeto hacia ti, te mandaré llamar. Te prometo que serás el primero en conocerles y ahora te pido que te retires. Estoy fatigada, necesito descansar. Noah ya se apartaba, pero ella aún insistió. Una cosa más. Cuando hayas casado a ese maldito traidor, y espero que no tardes demasiado. Esto es un consejo que te doy. Avísame para que exista su muerte. La de los otros no me interesa. Así lo haré. Y puso el pie en el umbral de la puerta. Todavía a tiempo de oír las últimas palabras de la mujer. Y en caso de que haya tortura, quiero estar presente. Regresando al cuarto, Lilith le preguntó a Caín, ¿has oído? Sí, ¿qué te ha parecido? No hay duda, fue él quien ordenó que me mataran. Ni siquiera ha sido capaz de reaccionar como lo haría un inocente. Lilith se metió en la cama, pero no se acercó a Caín. Estaba tumbada sobre la espalda, con los ojos muy abiertos mirando el techo y de repente dijo, tengo una idea. ¿Cuál? Matar a Noah. Eso es una locura, un disparate sin pies ni cabeza. Expulsa esa idea absurda de tu ánimo, por favor. Absurdo, ¿por qué? Quedaríamos libres de él. Nos casaríamos, tú serías el nuevo señor de la ciudad, y yo tu reina y tu esclava preferida. Aquella que besaría el suelo por donde tú pasases. Aquella que si fuera necesario recibiría en sus manos tus heces. ¿Y quién lo mataría? Tú no. Lily, no me lo pidas, no me lo ordenes, ya tengo mi parte de asesinatos. ¿No lo harías por mí? ¿No me amas? Preguntó ella. Te he entregado mi cuerpo para que lo gozaras sin límite, sin peso ni medida, para que disfrutaras de él sin reglas ni prohibiciones. Te he abierto las puertas de mi espíritu, antes trancadas, y te niegas a hacer algo que te pido, que nos traería la libertad plena. Libertad, sí, y remordimiento también. No soy mujer de remordimiento, eso es otra cosa para alfeñiques, para débiles, yo soy Lily. Y yo soy solo un Caín cualquiera que llegó de lejos, uno que mató a su hermano, un pisador de barro que sin haber hecho nada que lo mereciera, tuvo la suerte de dormir en la cama de la mujer más bella y ardiente del mundo, a la que ama, quiere y desea con cada poro de su cuerpo. ¿Entonces no mataremos a Noah?, preguntó Lily. Si tan empeñada estás en eso, manda un esclavo. No desprecio a Noah hasta el punto de mandar que lo mate un esclavo. Esclavo soy yo y querías que lo matara. Es diferente. No es esclavo quien se acuesta en mi cama, o tal vez lo sea, pero de mí y de mi cuerpo. ¿Y por qué no lo matas tú?, preguntó Caín. Creo que a pesar de todo no sería capaz. Hombres que matan a mujeres es cosa de todos los días. Matándolo tú a él, tal vez inaugures una nueva época, que lo hagan otras. Yo soy Lily, la loca, la que desvaría. Pero mis errores y mis crímenes por ahí se quedan. Entonces dejémoslo vivir. Bastante castigo será para él saber que nosotros sabemos que me quiso matar. Abrázame. Ponme bajo tus pies, pisador de barro. Caín la abrazó, pero entró en ella suavemente sin violencia, con una dulzura inesperada que casi la desata en lágrimas. 2 semanas después, Lilith anunció que estaba embarazada. Cualquiera diría que la paz social y la paz doméstica reinaban finalmente en el palacio, envolviéndolos a todos en un mismo abrazo fraternal. No era así. Transcurridos algunos días, Caín llegó a la conclusión de que ahora que Lilith estaba esperando un hijo, su tiempo había terminado. Cuando el niño llegue, el mundo será para todos el hijo de Noah. Y al principio no faltarían las más que justificadas sospechas y murmuraciones. El tiempo, ese gran igualador que se encargaría de ir limando unas y otras, sin contar con que los futuros historiadores se encargarán de eliminar de la crónica de la ciudad cualquier alusión a un cierto cazador de barro llamado Abel o Caín, o como demonios fuese su nombre. Duda esta que por sí sola ya sería considerada razón más que suficiente para condenarlo al olvido. En definitiva, cuarentena. Así lo considerarían en el limbo de los sucesos que, para la tranquilidad de las dinastías, no es conveniente airear. Nuestro relato, aunque no tenga nada de histórico, demuestra hasta qué punto estaban equivocados o eran malintencionados los tales historiadores. Caín existió de verdad, le hizo un hijo a la mujer de Noah, y ahora tiene un problema que resolver, como informar a Lilith de que su deseo es partir. Confiaba en que la condena dictada por el Señor, andarás errante y perdido por el mundo, pudiese convencerla para que aceptara su decisión de irse. Al final fue menos difícil de lo que esperaba, tal vez también porque esa criatura, formada por poco más que un puñado de células titubeantes, expresaba ya un querer y una voluntad, siendo el primer efecto haber reducido la loca pasión de los padres a un vulgar episodio de cama al que, como ya sabemos, la historia oficial ni siquiera le dedicaría una línea. Caín le pidió a Lilith un jumento y ella le dio órdenes para que le fuera entregado el mejor, el más dócil, el más robusto que hubiese en los establos del palacio. Y en eso estábamos cuando corrió por la ciudad la noticia de que el esclavo traidor y sus comparsas habían sido descubiertos y presos. Afortunadamente para las personas sensibles, esas que siempre apartan los ojos de los espectáculos incómodos, sean de la naturaleza que sean, no hubo interrogatorios ni torturas, beneficios que tal vez haya que atribuir al embarazo de Lilith, pues según la opinión fundamentada de las autoridades locales, podría ser del mal augurio para el futuro del niño en gestación no solo la sangre que inevitablemente se derramaría, sino, y sobre todo, los desesperados gritos de los torturados. Decían esas autoridades en general, parteras de larga experiencia, que los bebés dentro de las barrigas de las madres oyen cuanto pasa en la parte de fuera. El resultado fue una sombría ejecución por ahorcamiento ante los habitantes de la ciudad, como un aviso. Atención, esto es lo mínimo que os puede suceder. Desde un balcón del palacio asistieron al acto punitivo Noah, Lilith y Caín, como víctima del frustrado asalto. Quedó registrado que, al contrario de lo que determinaba el protocolo, no era Noah quien ocupaba el centro del pequeño grupo, sino Lilith, que de esta manera separaba al marido del amante, como si dijera que, aunque no amando al esposo fiel, a él se mantendría ligada, porque así parecía de serlo la opinión pública y lo necesitaban los intereses de la dinastía, y que estando obligada por el cruel destino, andarás errante y perdido por el mundo, a dejar que Caín partiera. A él continuaría unida por la sublime memoria del cuerpo,
por los recuerdos inextinguibles de las fulgurantes horas que había pasado con él. Esto una mujer nunca lo olvida. No es como los hombres, a los que todo les escurre por la piel. Los cadáveres de los fascinerosos se quedarán colgados ahí donde se encuentran hasta que de ellos no queden nada más que los huesos, pues su carne es maldita y la tierra, sin ella fuera sepultados, se revolvería hasta vomitarlos una y muchas veces. Esa noche, Lilith y Caín durmieron juntos por última vez. Ella lloró y él se abrazó a ella y lloró también. Pero las lágrimas no duraron mucho. Enseguida la pasión erótica se apropió de ellos y gobernándolos nuevamente, los desgobernó hasta el delirio, hasta lo absoluto, como si el mundo no fuese más que eso. Dos amantes que uno a otro interminablemente se devoran hasta que Lilith dijo, mátame. Sí, tal vez debiera ser este el fin lógico de la historia de los amores de Caín y de Lilith, pero él no la mató. La besó largamente en los labios, después se levantó, la miró una vez más y se fue a terminar la noche en la cama de Porter.